Saludos amigos y amigas. Nuestro país Nicaragua ha sido uno de aquellos que se ha destacado en diversos ámbitos, tales como el turismo, el deporte, la música, como también en la literatura. Literatura nicaragüense es lo que vamos a abordar en el siguiente documental. Vamos a descubrir sus inicios, cuáles han sido los personajes que han destacado en este ámbito y también si la literatura nicaragüense está avanzando o está retrocediendo. Veamos el siguiente documental. Le gustaba mucho el olor de los lápices y el de los cuadernos. La literatura es una creación en cuanto a la palabra. De la madera. Los seres humanos podemos ordenar nuestras ideas a través de documentos, diseño gráfico o manuscrito, que era la forma que se utilizaba en el pasado. La literatura es el arte de escribir. Bueno, la literatura es una creación. Se necesita mucha imaginación, creatividad para poder generar literatura y es un género de la creación, digamos, del ser humano en cuanto a expresión, en cuanto a la palabra, en cuanto al verbo. El medio donde los seres humanos plasmamos nuestras ideas o ordenamos nuestras ideas. O sea, ordenar ideas es lo que se define como la literatura en Nicaragua, porque esa es la forma en que nosotros habíamos tenido como costumbre desde hace muchos siglos. La forma en que nuestros antepasados se comunicaban era a través de figuras, símbolos y de forma oral. Con la llegada de los españoles se estableció por primera vez el primer escrito y una historia de la escritura y literatura nicaragüense. A partir de que los españoles llegaron a Nicaragua, ¿verdad? Para 1522, no para 1524, es para 1522 que entran por la parte del Istmo de Arriba y todo, los españoles comenzaron a documentar y crearon lo que le llamaron las crónicas de India. Y estos documentos fueron manuscritos, por eso hablé al comienzo en la primera pregunta como el manuscrito, que fueron de mano, era con tinta, lápiz de tinta, y que eso ayudó a que la gente pues viniera ordenando la historia de una manera a que después las personas pudiéramos leer o documentarnos o tener la información adecuada. Se sitúa en las tres vertientes, de la formación del ser nicaragüense, si hablamos de esa manera. O sea, los indígenas que a pesar que no tenían escritura, sí tenían expresión oral, se comunicaban y no escribían precisamente, pero sí había una transmisión y había una expresión a través de otras formas del arte. Con los españoles, ¿verdad? Se establece el primer registro escrito de la historia de Nicaragua y por supuesto de la literatura, ¿verdad? En Nicaragua. Es con los españoles con los que se establece por primera vez por escrito, ¿verdad? Una historia, podríamos decir, de la escritura y la literatura nicaragüense. Pero hay un componente, somos el resultado de un mestizaje triple, ¿verdad? Con componentes indígenas, europeos, porque no solo españoles estuvieron acá, sino también ingleses en la zona del Caribe, y el componente africano o negro. O sea, de esas tres vertientes se conforma lo que podríamos decir la primera literatura nicaragüense. Hay diversas formas en que la literatura se manifiesta como un arte. Quien escribe tiene la gran tarea de transportarnos a un mundo de aventura donde nuestra imaginación está a flor de piel. El escritor trata de transmitir su vivencia y compartirlas con el lector, llevarnos a su mundo, en algunos casos mágicos, y adentrarnos pues, por las nuevas técnicas que hay. Hablo específicamente de la novela. Nicaragua es un país más de poetas que de prosistas, pues, pero tiene muy buenos escritores. No es para todo el mundo escribir, Lógicamente se requiere de preparación autodidacta, porque la verdad yo nunca tuve escuela, y es
hasta en la actualidad el escritor inmensamente rico, universal. Universalmente es el escritor más reconocido a través de todos los tiempos, universalmente. La literatura tradicional posee 3 géneros específicos, pero con el tiempo se han incorporado nuevas disciplinas con respecto a ellos. Si nosotros lo ponemos desde el punto de vista literario, pues lo que clásicamente habla de la literatura es el género épico, el género lírico, el género dramático, pero ya digamos esos géneros como que ya son clásicos, como que ya tal vez no han caducado, pero yo creo que habrá que incorporar otro género que tiene que ver, digamos, con lo histórico, con el género desde el punto de vista inclusive de relaciones que puede tener del ángulo de los formatos mismos. Entonces, para mí los géneros, si bien es cierto, no son lo que en la parte literaria están definidos, me parece que hoy el ámbito va más allá, digamos, va más allá de eso. Se puede proyectar un conocimiento general de nuestra vida en su totalidad, expresando el sentir como seres humanos. Podemos proyectar en primer lugar lo nicaragüense, pero también en segundo lugar todo ese ámbito de la espiritualidad y el conocimiento que tenemos los nicaragüenses de la vida, del amor, de las relaciones, de nuestro país. En fin, la literatura refleja el mundo total del ser humano. Los personajes de la literatura se recopilan por épocas, pero se inicia con nuestro ícono Rubén Darío. Sin embargo, un sinnúmero de literatos han ido aportando a la literatura nicaragüense hasta llegar a nuestros escritores jóvenes. En la poesía tenemos a Rubén Darío. En la poesía tenemos a Rubén Darío. En la novela a Sergio Ramírez. En la poesía y en la prosa, Salomón de la Selva. En la poesía, Alfonso Cortés. En la poesía y en la prosa, José Coronel Urtecho. En la poesía, por ejemplo, hablando de Granada, Raúl Javier García. Hay que hablar de los poetas granadeños. Raúl Javier García, Francisco de Asís, Fernández, Chichí. Estamos hablando de los hombres que se han destacado. Hablemos de Granada. Quizás lo más destacado y que es lo que la literatura recoge, pues es lo que la literatura nicaragüense señala, pasando tal vez por Darío, que es el ícono de la literatura nicaragüense. Sin embargo, habrán otros importantísimos como Salomón de la Selva, como José Coronel Urtecho, como Azarí H. Palé, como Joaquín Paso, como Manolo Cuadra. En fin, digamos, hay un sinnúmero, Pablo Antonio Cuadra, hay un sinnúmero, digamos, de literatos, de personas que aportaron mucho a la literatura. Quizás la época moderna, un poco Sergio Ramírez, Gioconda Belli, y una nueva generación de personas que están, digamos, impulsando, que son escritores jóvenes, que quizás no tienen todavía el rótulo que tienen estos personajes, pero sí siguen aportando, digamos, al campo de la literatura. Nuestra literatura crece con el aporte de los exponentes de varias generaciones y la participación de diferentes movimientos, los cuales han llevado a alcanzar una proyección sólida literariamente. Yo creo que la literatura ha venido en crecimiento, ¿verdad? Hay altos y bajos. Por supuesto que tenemos algunas generaciones que han tenido una proyección más fuerte que otras. Por ejemplo, la generación de vanguardia a la que precisamente pertenece Sergio Ramírez fue una generación muy importante, ¿verdad?, en la literatura nicaragüense, pero también hay que recordar el movimiento de vanguardia, hay que señalar, no podemos dejar de señalar, y en víspera del centenario de Rubén Darío, al gran Darío desde León, ¿verdad?, y luego a los posmodernistas, ¿verdad?, los 3 grandes, Azarí H. Palé, Salomón de la Selva y Alfonso Cortés. Y así encontramos una gran cantidad de exponentes de la literatura en las distintas expresiones a nivel nacional que hacen que la literatura se proyecte. Eso que no está en decadencia, que quizás
tiene un impasse porque, como todo, está sufriendo una crisis, digamos. La literatura necesita de los libros, que son la principal herramienta de transmisión, pero nuestro nivel económico no nos permite hacer la debida inversión, seguido esto por no tener el hábito de la lectura. ¿Qué literatura te gusta leer? Novelas, ¿Por qué te gusta el género de las novelas? porque son románticas. ¿Qué tipo de literatura le gusta leer? La novela, ¿Por qué le gusta este género? porque digamos, pues el romanticismo me gusta y pues porque uno aprende más el lenguaje. ¿Te gusta leer literatura? Sí, ¿Qué tipo de literatura te gusta leer? los cuentos, ¿Por qué te gusta ese género? porque es con los que me distraigo cuando estoy aburrido y además porque llama mucho la atención. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura? 2 horas. 2 horas. ¿Te gusta leer? Sí, ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura? una vez a la semana. ¿Una vez a la semana? Ya que muy poca. Lamentablemente, muy pocos jóvenes leen, ¿verdad? Hay ofertas de libros, es cierto que los libros son caros, y no solo aquí en Nicaragua, a nivel general, en el mundo el libro es caro. Sin embargo, hay opciones de tener acceso al libro, pero hay muy poco fomento y poco interés que venga de los sectores juveniles por la lectura. Y por ahí se comienza, la literatura comienza por la lectura. Si no hay lectura, si no hay promoción de la lectura, difícilmente después se va a generar una creación literaria. La combinación de otros artes con la literatura es una de las formas de fomentarla. Debemos aprovechar todos los espacios que se crean con el objetivo de que tengamos amor por la literatura. Hay grupos en distintos puntos de Nicaragua, de la geografía nicaragüense, que están haciendo por la literatura. Y voy a regresar al punto del Festival Internacional de Poesía. Nosotros incorporamos no solo las lecturas de poemas, ¿verdad?, combinado con expresiones artísticas como la danza, la música, las expresiones culturales de Nicaragua, sino que también organizamos a la par una feria internacional, unas veces nacional, la mayoría de libros, con la finalidad de fomentar en la juventud sobre todo el acceso al libro. Por eso es que introdujimos ese componente de la feria del libro en esta actividad del festival, también las artesanías. Y uno de los objetivos precisamente del Festival Internacional de Poesía es involucrar a la mayor cantidad de jóvenes en todas las actividades que son abiertas, que son libres, de libre acceso, incluso el micrófono abierto, que es un espacio donde se pueden expresar libremente los versificadores populares, la gente que hace poesía y que no necesariamente es profesional de la poesía. Dependencia de las organizaciones, asociaciones, pero eso no le corresponde a ningún gobierno. Eso le corresponde, digamos, a cada quien, qué es lo que puede hacer por la literatura. Porque hay organismos que están directamente centrados en el aspecto de que la literatura sea amplia, que se conozca. El gobierno en sí no tiene, digamos, cosas que hacer por eso, sí las hace porque hace sus publicaciones, pero yo creo que en ese aspecto son las editoriales. Las editoriales juegan un rol muy importante en cuanto a ese aspecto. ¿Por qué? Porque ellas tienen la facilidad de que si vos vas a escribir un libro y primero tiene que pasar por un colador, tiene que pasar por un análisis, un estudio, ellos te dicen sí, se puede publicar esto, ¿ves? Entonces te abren las puertas y a veces te las cierran las editoriales, pero son las editoriales las que tienen ese trabajo, y las asociaciones de escritores, asociaciones de poetas, asociaciones de periodistas, muchas asociaciones, pues, porque hasta para escribir medicina no hay que escribir hacia como decimos nosotros, la zumba marumba. Hay asociaciones que hacen estudios y análisis científicos sobre eso, pues. Entonces está la apertura que se pueda dar a eso. Por su parte, las autoridades de educación en nuestro país expresaron que se está trabajando por la promoción de la literatura a través de diversas estrategias para despertar el interés del lector. De novelas propias de escritores nicaragüenses
y tenemos dentro de nuestro plan de estudio, en lo que corresponde a un décimo y undécimo grado, está el estudio del modernismo nicaragüense, y ahí están el estudio de nuestros escritores que tuvieron potencial participación y protagonismo en lo que fue el desarrollo del modernismo, y así en otras áreas y otros escritores nicaragüenses. Actualmente se están sacando libros de texto donde los protagonistas y los escritores y editores de estos textos son nacionales. Entonces la literatura nicaragüense va inmersa en ese estudio, tanto de los escritores de antaño, como llamamos, a los escritores que están saliendo como una revelación, podríamos decir, actualmente. La figura del profesor es de gran importancia en el proceso de transmisión de la literatura, específicamente en niños, jóvenes y adolescentes. Muy importante, al maestro le tiene que gustar la literatura para poderles transmitir a los alumnos ese amor hacia la literatura y que ellos se incentiven, pues. Los maestros deberían formar club de lectores con los alumnos, darles una hora y que ellos se reúnan a discutir cómo va el avance de la lectura, promoverlo, pues aquí se hace a nivel de bibliotecas privadas, como la que está allí, ¿verdad? Que promueven el niño el amor a los libros, tienen cuentacuentos, hacen actividades para que los niños se vayan interesando por el amor a la lectura. Eso debería funcionar también en las escuelas y colegios. Es el principal promovedor y proveedor del estudiante de la literatura nicaragüense. Como sabemos, nuestros maestros son facilitadores del aprendizaje y por ende ellos le dan las herramientas necesarias a los niños y adolescentes para que ellos aprendan. Y obviamente les dan las herramientas, los ayudan a interpretar y a conocer todo este proceso, porque parte de ello está en la integración del maestro, y que el maestro se documente antes de ir a impartir su clase, porque es primordial que el maestro tenga el conocimiento completo y previo para poder transmitir de una manera objetiva los conocimientos a estos niños y jóvenes. Con el paso del tiempo han surgido nuevas herramientas para hacer que la literatura sea más accesible. Estas nuevas tecnologías suelen ser a veces un arma de doble filo, ya que el contenido plasmado en Internet es modificado y hace que la fuente no sea confiable. Entre el 100% sí hay estudiantes que se han ido más hacia la tecnología, pero nunca no han podido. Como que es un problema que se encuentran y saben que la información adecuada no está en la tecnología, te hablo de Internet, sino que está dentro de la literatura propiamente diseñada, estructurada por un literato. Debe ser obviamente un recurso magnífico, o sea, es un recurso magnífico, pero no todos tenemos acceso a eso, o sea, no todos los jóvenes, los niños nicaragüenses tienen acceso. Han habido esfuerzos por dotar a las escuelas de laboratorios, ¿verdad?, de computadoras, y hay casas comerciales, el mismo Claro está haciendo esfuerzos por regalar a niños del área rural una computadora para que puedan tener acceso. Volvemos al tema recurrente de la falta de recursos. No todos los niños y los jóvenes nicaragüenses tienen acceso a ese medio, pero los que los tienen, ¿verdad?, deberían de utilizarlo óptimamente, en el sentido de que ese recurso, ¿verdad?, está bien que jueguen, ¿verdad?, está bien que lo utilicen para la recreación, pero debe de ser un recurso que debe de ser empleado para la formación y la educación. La literatura en nuestro país ha sido tomada como un material de exportación a través del turismo. Claro ejemplo es el Festival de Poesía que se realiza anualmente en nuestro país. Aquí se confunden, aquí mezclan el turismo con la literatura. Aquí la literatura la miran como un espectáculo y lo que tratan es venderlo. Y yo creo que la literatura no es esa. La literatura va más allá, la literatura es seria, la literatura es formal, la literatura es solemne. La literatura, digamos, es verdaderamente de intelectualidad. ¿Ya? No es, digamos, para que tal vez
los festivales que se hacen aquí, está bueno el nombre, pues, para atraer, digamos, público, pero yo creo que en el fondo se disipa, ¿ya? Se desnaturaliza, a mi juicio, exactamente el núcleo o la esencia de lo que es el festival, o de lo que es la poesía, o lo que es la literatura. De tal manera que nosotros miramos más espectáculo de carácter turístico que de carácter literario. Y yo creo que esa es una cuestión que más de cara está a la promoción turística que a la promoción literaria. Porque a nosotros como biblioteca nos capacitan para eso. A los maestros en los textos los capacitan para eso también. A los delegados, a todos los que trabajamos en la parte con literatura nos capacitan para eso. Que conozcamos y que conduzcamos al alumno, a la alumna, a los grupos. Creo que hay más atención hacia el turismo, obviamente, porque hoy por hoy, en la inmediatez, significa lo que está generando recursos. No lo que deseáramos en términos del turismo, que deseáramos que dejara más recursos, sin embargo es lo que tiene más atención. Y la educación está por ahí bien, gracias. La literatura tiene un gran impacto en la sociedad. Es una herramienta de cambio por ser el instrumento utilizado para diversas expresiones. Mira, sin la literatura creo que el ser humano no desarrolla, desde que comienza no desarrolla. Recordemos que los conocimientos nos ayudan a ordenarnos en la vida. La literatura puede cambiar un pueblo. La literatura es un instrumento de creatividad, y si los niños y los jóvenes y los adultos también, ¿por qué no? Y nosotros los viejitos también, ¿por qué no? Teniendo acceso a la literatura podemos crear nuevas ideas y transformar nuestra sociedad. Creo que la literatura juega un papel muy importante. Their voice is so sweet.